Muchas gracias a todos y disculpen el pequeño retraso. Buenas noches, gracias por estar conectados a esta webinar para conversar sobre diferentes aspectos que afectan a los pacientes con esclerosis múltiple. Soy María José Pinto, gerente de comunicaciones de Novartis, y le doy la bienvenida a todos ustedes en nombre de Novartis. Y esperamos que este conversatorio pueda ser de su interés. Vamos a tratar temas como el daño cognitivo, la fatiga y algunos temores que afectan a los pacientes con esclerosis múltiple en esta época de pandemia. Quiero agradecer, primero que todo, a la Corporación de Esclerosis Múltiple con quien estamos desarrollando este evento en conjunto, y muy especialmente a su presidenta, Verónica Cruchet, quien nos acompaña esta noche y quien será la moderadora de esta webinar. También quiero comentarles que esta sesión está siendo grabada y que nos pueden mandar sus preguntas a través de un cuadrado que está en el sector izquierdo de su pantalla. Ya envían la pregunta, hacen clic y la pregunta aparece. Las preguntas van a aparecer anónimas, pero si ustedes quieren que su nombre aparezca en la pregunta o en los saludos que quieran mandar, por favor ponen su nombre cuando estén enviando la pregunta a los saludos. Los saludo. Muchas gracias nuevamente a todos los que están conectados y a los que están entrando, y dejo con ustedes a Verónica Cruchet, presidenta de la Corporación de Esclerosis Múltiple de Chile. Hola, gracias María José, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Bueno, todos sabemos que estos temas son muy importantes y siempre tenemos muchas dudas, ¿no? Y esto está enmarcado dentro de las celebraciones que hemos tenido por el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, que vamos a hacer una serie de charlas, y le doy las gracias al Laboratorio Novartis por darnos la posibilidad de poder tener este encuentro. Hoy día vamos a tratar el tema de la fatiga y el daño cognitivo, que sabemos que nos influye mucho en nuestra vida diaria, ¿no? Así que tenemos a dos invitados, pero de excelencia, que los vamos a presentar a cada uno en su minuto, el doctor Manuel Fruns y la neuropsicóloga, ¿cómo se llama esto? Perdón, Ghislaine, que se me olvida el apellido porque es enredado el apellido, ¿ya? Así que, bueno, vamos a tener una charla con ellos dos. Primero va a ser la charla de los dos y después vamos a tener el espacio para preguntas. Como les dijo María José, el nombre de ustedes no aparece ahí, así que si quieren que aparezca con el nombre, por favor pónganlo antes de la pregunta, ¿ok? Y bueno, les doy las gracias nuevamente y están todos invitados a participar activamente, así que le dejo el pase al doctor Fruns. El doctor Fruns, ¿está ahí? Ya. Antes de que empiece, les quiero decir que, bueno, el doctor Manuel Fruns, todos lo conocen, la gran mayoría, ¿no? Él es un neurólogo muy conocido, especialista en esclerosis múltiple, es director del Centro de Esclerosis Múltiple de la Clínica Las Condes, y además es presidente de la SOCHEDEM, que es la Sociedad Médica de Enfermedades Desmielinizantes. Así que, qué mejor tenerlo aquí a él, así que ahora sí le doy el pase al doctor Manuel Fruns. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por su atención y gracias, Verónica, por la presentación y por darme la oportunidad de presentar esta charla a los pacientes y también a Novartis por darnos esta oportunidad. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de dos temas que son importantes para la esclerosis múltiple. Uno es como dijo Verónica, la atrofia cerebral y la fatiga, dos elementos que son cruciales en la evolución y la progresión de la enfermedad. Vamos al siguiente. La siguiente. Estos son mis conflictos de interés. Entonces, lo primero que vamos a hacer un repaso relativamente rápido sobre la evolución general de la esclerosis múltiple para centrarnos después en la atrofia cerebral, su importancia, sus causas, y finalmente vamos a hablar sobre la fatiga, su característica y cómo la manejamos la fatiga. La siguiente. Bien, como les decía,
Entonces a la esclerosis múltiple hay que verla siempre como una enfermedad progresiva. ¿Y qué significa eso? Que sin tratamiento esta enfermedad tiene un pronóstico bastante reservado porque la discapacidad va aumentando paulatinamente en el tiempo. Y eso hace que hay que aprovechar, como vamos a ver más adelante, un tiempo que es crucial para tratar de revertir y evitar esta progresión de la enfermedad y evitar la acumulación de la discapacidad neurológica. La siguiente. Y este gráfico, que probablemente ustedes lo han visto más de alguna vez, nada más que demuestra los distintos elementos durante la evolución de la enfermedad. Primero en las barras amarillas y en los nodos azules, ustedes pueden ver ahí los brotes clínicos, que es la característica clásica de la esclerosis múltiple. Pero esto solo se presenta fundamentalmente durante un periodo, los primeros años, en general no más allá de 10 años de evolución. Después viene un periodo en que la actividad en brotes baja mucho y puede que se presente uno que otro brote posteriormente en el tiempo, pero empieza a aparecer más bien dos fenómenos importantes. Una que es la discapacidad, que está reflejada en la curva azul, y también en la disminución del volumen cerebral, que está reflejado aquí en la línea verde, como ustedes ven ahí. Esos son dos elementos que son muy importantes, que hay que mantenerlos siempre en mente. Y esto pasa después fundamentalmente de un tiempo. Tal como le decía en la primera diapositiva, ¿no es cierto? Hay un tiempo donde predomina la actividad inflamatoria, que se ve reflejada tanto por los brotes clínicos como por las lesiones nuevas en la resonancia magnética. Y después viene una fase que es la más crónica, que es la de que puede ser de una discapacidad progresiva, y esa se la ha dado en llamar la fase degenerativa. Pero en realidad esta fase degenerativa y crónica empieza desde el principio, y por eso esta es una enfermedad que en los primeros años donde tenemos que actuar lo más activa y efectivamente posible. La siguiente. Y así entonces esto se puede graficar como un iceberg, un gran iceberg, en que lo que uno ve objetivamente son las recaídas, los brotes clínicos. Ustedes ya los conocen, ¿no es cierto? Pero hay algunas lesiones que producen pequeñas recaídas que solo las registramos en la resonancia, pero que no se manifiestan mayormente en la clínica objetiva del paciente. Y además tenemos lesiones focales del cerebro, que van apareciendo en la resonancia pero que no dan ningún síntoma, pero a veces dan síntomas generales, que muchas veces no son percibidos como un brote, como entre los que están las alteraciones cognitivas y entre los que están también la fatiga. Y abajo de toda esta manifestación clínica tenemos la atrofia cerebral, que se inicia desde los primeros años de la enfermedad, pero que progresa en forma mucho más rápida, más tardíamente, después de los 7 a 10 años. Pero, importante, recuerden que se inicia desde el principio. La siguiente. La siguiente. Y esto es para recalcar un poco, ¿no? La anterior. Esto es para recalcar un poco lo que ya habíamos planteado. Los primeros 7 años son las etapas de mayor inflamación del cerebro. Es la etapa de los brotes. Y a esto se le ha dado en llamar la fase 1. La fase que es muy variable. Hay pacientes que llegan en la escala del EDSS, que es una escala de discapacidad, que ustedes probablemente la han oído mencionar. El paciente puede llegar al nivel 3, que todavía no hay un compromiso importante de la movilidad de la persona, y puede llegar en distintos tiempos a este nivel de discapacidad. Pero después de que pasa este nivel de discapacidad, cuando llega al nivel de discapacidad 4, ya el paciente en su gran mayoría empieza a aumentar lentamente, y eso, el tiempo que demora en llegar al nivel 6 o al nivel 7, más o menos es igual en casi todos los pacientes. De modo que la gran variabilidad en la manifestación clínica de los pacientes está en la primera fase, en los primeros 7 a 10 años. Y es aquí entonces donde tenemos que hacer un tratamiento lo más efectivamente posible. ¿Para qué? Para que el paciente no llegue a esta etapa, la etapa 4, la etapa 6 de la escala de discapacidad. La siguiente.
Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, la siguiente, bájame al tiro la otra parte del gráfico. Ahí. Tenemos entonces, para aplanar la curva, que frase que, ¿no es cierto?, está de moda ahora con el coronavirus, ¿no es cierto?, si queremos evitar esta curva en rojo, que es la historia natural de la enfermedad sin tratamiento, y queremos llevarla al nivel de la curva verde, donde el paciente puede tener alguna discapacidad menor y que no compromete mayormente su calidad de vida ni sus actividades diarias, tenemos que efectuar un tratamiento lo más efectivamente posible en esta etapa. Y eso es lo que se llama la ventana terapéutica, que está, ojalá, debe hacerse en los primeros 3 a 4 años. La siguiente. Bien, entonces habíamos hablado de la evolución progresiva de la enfermedad de la esclerosis múltiple y íbamos viendo de que después de esta etapa fundamentalmente inflamatoria, que se caracteriza por brotes, ¿no es cierto?, y por una serie de síntomas focales neurológicos, pero además por algunos síntomas generales que los vamos a ver más adelante, y empieza a aparecer después la etapa que ha sido clásicamente llamada como degenerativa, después de 7 a 10 años, pero en el intertanto podemos ver en este gráfico claramente que la calidad de vida se afecta, y se afecta ya desde las primeras fases de discapacidad. Si ustedes siguen la escala de discapacidad en la barra horizontal, 1, 12, ustedes ya ven que hay una caída bastante pronunciada en la discapacidad, incluso en el nivel 3, que todavía no ha afectado la movilidad, ya hay por lo menos un 30% de disminución de la calidad de vida medida por ciertas escalas que hay. La siguiente. Y en otro estudio distinto ustedes ven el mismo problema, de modo que esto no es cosa solo de un estudio, sino que todos los estudios muestran más o menos lo mismo, y aquí en este estudio diferente, ustedes ven que cuando el paciente ya llega al nivel entre 4 y 5, prácticamente ha perdido un 50% en su calidad de vida. Esto está medido en cuanto a la capacidad de efectuar las actividades de la vida diaria. La siguiente. De modo que la esclerosis múltiple es una enfermedad importante, es una enfermedad que nos afecta a los pacientes que los afecta notoriamente, y vamos viendo que el impacto en la vida diaria es muy importante. Por ejemplo, antes de entrar con más detalle a la fatiga, ustedes ven acá que un síntoma general como la fatiga, que habitualmente se le da poca importancia, o en el pasado se le daba poca importancia, y que ahora cada vez nos estamos fijando más en ella, ustedes ven el impacto que tiene. Y este es un estudio que se hizo en numerosos pacientes, más de 20.000 pacientes, y ustedes ven que la mayoría de los pacientes la catalogan como un elemento que altera severamente su calidad de vida. Ustedes se fijan ahí las dos barras más hacia la derecha. La siguiente. La siguiente. La siguiente. ¿Aló? La siguiente. Sí, doctor, disculpe, estoy en el slide de la mujer con los 4 gráficos. No, todavía no llegamos a eso. Okay, estoy en el de fatiga e impacto en la vida diaria. ¿Eso no lo ve? Ya, y la siguiente de esa entonces, ¿cuál es? Ah, se me fue la imagen. Esa es la siguiente. Ya, quédate ahí nomás, no importa. Ya, y entonces el impacto de la esclerosis múltiple también lo podemos medir en 4 elementos que son importantes. Uno es la calidad de vida, como ya lo veíamos, y a medida que la discapacidad va aumentando, se va acentuando la discapacidad neurológica, la calidad de vida va disminuyendo. Eso ya lo habíamos visto. El segundo elemento son los costos, elemento que es muy importante para una familia, ¿no es cierto? Y los costos van aumentando progresivamente, tanto por los costos médicos como por los costos asociados, las quimioterapias, la falta de movilidad, la pérdida del empleo. Y aquí la pérdida del empleo, este cuadro es muy importante, porque ustedes ven acá que ya llegando al nivel 3 o al nivel 4, un 50% de los pacientes pueden perder ya su capacidad laboral.
De modo que el impacto de la esclerosis múltiple es muy importante y muy severo en esta enfermedad, lo que hace otra vez a enfatizar la importancia de tratar la enfermedad en las etapas lo más precoces posible, sin que lleguemos a esta etapa del 3 o al 4 de discapacidad. Y por último, el elemento mortalidad. Esto en realidad es un diapositivo que está hecho con estudios antiguos. Los estudios antiguos demostraban una disminución de un 25% de la sobrevida de los pacientes con esclerosis múltiple. Pero en la actualidad esto ha cambiado radicalmente. Eso radicalmente por dos razones fundamentales. Uno, porque la medicina ha aumentado mucho, la tecnología, la existencia de unidades de tratamiento intensivo, el mejor manejo de las complicaciones respiratorias frecuentes en los pacientes con esclerosis múltiple, y también el tratamiento. Los tratamientos que han ido evitando entonces que los pacientes lleguen a la etapa más severa de discapacidad hacen que en realidad actualmente la mortalidad es muy similar a la población en general. Y pueden fallecer un poco antes aquellos pacientes que tienen otras enfermedades, otras afecciones, sobre todo las afecciones cardíacas y las afecciones respiratorias. La siguiente. Volvemos entonces, ustedes se preguntarán por qué uno insiste tanto en la calidad de vida. Lo que pasa es que en los últimos años este tema ha vuelto a ser tan importante, ha llegado a ser tan importante de que la FDA, que es la entidad regulatoria americana para los nuevos ensayos clínicos de nuevas terapias, ha exigido que la calidad de vida esté siempre medida en las nuevas drogas y también los síntomas generales. Esto es muy importante porque desde la década del 60 fundamentalmente nos hemos quedado, ¿no es cierto?, en los síntomas focales, en los signos focales, en los brotes, pero en estos otros elementos de compromiso más general que afectan directamente la calidad de vida, habitualmente no se hayan prestado mucha atención. Y aquí lo importante es, ustedes miren hacia la izquierda suya, ¿qué es lo que indica este cuadro? Indica que en pacientes cuya movilidad, que lo indica el color azul, no está muy afectada, sin embargo, hay otros elementos que están ya muy afectados, que son especialmente las actividades visuales y el dolor y la incomodidad. Esto se refiere, el dolor y la incomodidad se refiere fundamentalmente a la incomodidad a la fatiga, ¿eh? Nosotros otro nombre ahí. Entonces, ya en etapas precoces de la enfermedad, cuando aún no tenemos alteraciones de la movilidad y de la parte motora, ya tenemos alteraciones en otros elementos que son importantes. Trastornos emocionales, ¿no es cierto?, trastornos de la fatiga, de la energía del paciente y, por supuesto, de la actividad habitual. La siguiente. Bien, y aquí está, entonces, en este cuadro, entonces, en la parte de arriba están los síntomas típicos que puede tener un paciente, por ejemplo, con un daño o lesiones en la médula cervical o en la médula dorsal, y tiene pérdida de fuerza, trastornos sensitivos, trastornos de los esfínteres, sobre todo urinarios, pero los pacientes tienen una serie de síntomas generales, que es lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Y estos son la fatiga, los trastornos emocionales, la ansiedad o trastornos del ánimo, la alteración cognitiva y la dificultad del lenguaje. Pero la dificultad del lenguaje en esta enfermedad solo se puede ver en etapas muy tardías, con una discapacidad muy importante. Los tres primeros son los síntomas generales más frecuentes de observar en las etapas precoces. La siguiente. Bien, vamos a pasar entonces a los temas fundamentales, que es la atrofia cerebral primero, con su difusión cognitiva, que es parte de la misma manifestación. ¿Cuáles son las disfunciones cognitivas que observamos, ¿no es cierto?, en la esclerosis múltiple? Hay una variedad de síntomas, y aquí les he anotado los más importantes. Probablemente los más importantes son los dos primeros, y los dos primeros que se ven desde el inicio: los trastornos atencionales y la fatiga mental. Esos son los más importantes. Los pacientes empiezan a cansarse cuando tienen algún esfuerzo mental, ya sea para esfuerzos mentales simples, como la lectura, ¿no es cierto?, o su trabajo habitual. Trastornos de la concentración, los pacientes se ponen un poco más dispersos, tienen una duración de periodos de concentración bastante más cortos, y simultáneamente van apareciendo otros trastornos cognitivos, como son alteraciones de la memoria,
la flexibilidad mental, ¿no es cierto? A veces la rapidez de comprensión de los pacientes, y los trastornos ejecutivos, que se refiere a las capacidades organizativas que tienen los pacientes para organizar su vida diaria, para organizar el trabajo, y lo que se llama también de la memoria de trabajo. ¿Qué se entiende por memoria de trabajo? Es la memoria que uno tiene que tener constantemente en el cerebro, ¿no es cierto?, para estar ejecutando la actividad que ejecuta en el momento, como por ejemplo la que yo estoy haciendo en este momento. Si yo tengo una alteración importante de la memoria de trabajo, probablemente se me va a olvidar alguna de las cosas que vienen a renglón seguido. La siguiente. Y ustedes ven aquí que esta disfunción cognitiva, muy importante, se asocia a la fatiga y se presenta ya en los periodos precoces de la enfermedad. Ustedes pueden ver que ahí que la escala de discapacidad es de 0 a 3 y ya tenemos una intensidad de fatiga más o menos importante, catalogada en una escala de 0 a 7 en 5, y una disfunción cognitiva ya bastante significativa en un nivel de 3. Eso es importante. Y esto redunda en la disminución de la productividad. Y la disminución de la productividad es bastante consecuencia de los trastornos cognitivos. Y ustedes ven que a medida que va aumentando la discapacidad, la discapacidad neurológica, va aumentando los trastornos cognitivos. Pero la fatiga se mantiene más o menos igual. Y eso es muy importante. De modo que es importante tener presente que la fatiga empieza precozmente, que la disfunción cognitiva también empieza precozmente, y que habitualmente van muy ligados. Y ambos tienen un efecto radical en la productividad del paciente, en la productividad laboral y en la calidad de vida. La siguiente. La siguiente. Y aquí, en otra manera de plantear el mismo problema, ustedes ven que aquellos pacientes que tienen un síndrome clínico aislado, o sea, que son pacientes que presentan un primer brote y que tienen una o dos lesiones, una por lo menos correspondiente al brote clínico, ¿no es cierto? Y ya el 50% de los pacientes tienen una falla en más de 2 test cognitivos. En cambio, los controles, solo un 7% de los pacientes pueden presentar más de una falla de más de 2 test cognitivos. De modo que, acuérdense que el síndrome clínico aislado, ¿no es cierto?, es el inicio fundamentalmente de la enfermedad en aquella forma recurrente remitente. Y por lo tanto ya el 50% de los pacientes ya tienen alguna alteración cognitiva. La siguiente. Entonces, seguimos a continuación con la disfunción cognitiva. ¿A qué se debe la disfunción cognitiva? Fundamentalmente de lesiones a nivel del cerebro, porque está ahí dibujado, ¿no es cierto?, de violeta. Y fundamentalmente las lesiones frontales, más hacia la derecha de ustedes, la punta del cerebro. Sobre todo las lesiones frontales son las que más producen alteraciones cognitivas. Y a medida que van acentuando las alteraciones cognitivas, se va haciendo evidente entonces la atrofia cerebral, que subyace, ¿no es cierto?, debajo de las alteraciones cognitivas, se va haciendo evidente y haciendo progresiva la atrofia cerebral. La siguiente. ¿Y a qué se debe la atrofia cerebral? Bueno, a las lesiones fundamentalmente corticales. Y aquí ustedes tienen diagramas de distintos tipos de lesiones corticales, ¿no es cierto?, que están en color naranjo. Y ustedes ven que hay lesiones que pueden ser puntiformes, la pura corteza que se llama gris, lesiones que comprometen un poco la sustancia más blanca, o que es como un ribete de un buen segmento de sustancia, la sustancia gris de la corteza. Desgraciadamente, estas lesiones corticales son difíciles de observar con las técnicas habituales y estándar de resonancia. Con la resonancia de alta resolución de un TESLA tipo 3 es posible ver algunas, pero la gran mayoría no las vemos. Y esto es importante porque hay estudios que nos demuestran, por ejemplo, que por cada lesión de la sustancia blanca, acuérdense que la esclerosis múltiple es una enfermedad que clásicamente ha sido catalogada como una enfermedad de la sustancia blanca. Y así estos estudios han demostrado que por una lesión de sustancia blanca existen por lo menos 3 en la sustancia gris. Pero son 3 que prácticamente no vemos, o vemos muy poco, pero que las hemos ido viendo con otros tipos de resonadores de mucho más alta resolución. La siguiente. ¿Cuál es la razón de estas lesiones corticales? Fundamentalmente
de que se ha visto en los últimos años de que entre las meninges y el cerebro se producen acúmulos, como ven ustedes aquí a la izquierda, acúmulos de células de linfocitos de tipo B, de glóbulos blancos de tipo B, se acumulan entre el cerebro y las meninges, y aquí están graficados en rojo, y esto se ve, esto es un diagrama, pero a partir de una resonancia normal, de una resonancia de un paciente con esclerosis múltiple, y ustedes ven la multiplicidad de focos de inflamación que afectan a la corteza cerebral. Y esto es lo que va a largo plazo, va produciendo la atrofia cerebral y va produciendo entonces la difusión cognitiva. La siguiente. Vamos a ver ahora algunos casos donde se muestra cómo la atrofia va progresando. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, en este caso es una mujer de 45 años que lleva 20 años de evolución. Ustedes ven que ya pasó los 40 años, que era el límite a través del cual los pacientes empiezan a llegar a una discapacidad tipo 3, 4, ¿no es cierto? Y que ya estos fenómenos degenerativos los vamos viendo de forma evidente. Y aquí una resonancia estándar, ustedes ven que los surcos de la corteza, que es la parte más periférica del cerebro, este es un corte transversal, están mucho más amplios, más abiertos, son surcos. Esta parte de acá, de la derecha, debería estar como el de la izquierda, aquí mucho más pegado, las circunvoluciones de la corteza cerebral. La siguiente. Aquí tenemos otro caso más evidente, una mujer de 55 años de evolución. Esta paciente empezó su esclerosis múltiple alrededor de los 27 años, así que lleva ya prácticamente 30 años de evolución, está con un deterioro cognitivo bastante importante, tuvo una esclerosis múltiple muy severa. Ustedes pueden ver aquí en blanco en la resonancia los llamados dedos de guante, que son las clásicas imágenes en resonancia de la esclerosis múltiple, pero ustedes ven que la corteza está ya prácticamente perdida, se está prácticamente perdiendo el perfil de los surcos y ya hay prácticamente cavidades ahí. De modo que esta es ya una marcada atrofia cerebral de una paciente que ya lleva ya más de 30 alrededor de 30 años de evolución de su enfermedad. La siguiente. Y aquí tenemos un caso de un hombre con un cuadro progresivo, una esclerosis múltiple progresiva, tiene 50 años. Acuérdense que las formas progresivas se hacen evidentes y uno las diagnostica también después de los 40 años, muy parecido a las formas secundariamente progresivas. Y ustedes ven que aquí también tiene dos cosas que son muy clásicas de una forma progresiva. Tienen ustedes que las lesiones en blanco, que aparecen al lado de las cavidades del cerebro, están juntas ya, eso es, se van uniendo las lesiones. Este paciente ya no tiene brote, las lesiones se hacen casi como un continuo, y la corteza cerebral, ustedes ven que tiene ya los surcos bien amplios ya. De modo que hay aquí una acentuada también atrofia cerebral. La siguiente. En esta resonancia de un paciente con esclerosis múltiple, ustedes ven a la izquierda aquí, y en el cuadrado, ven una lesión muy pequeñita. Estas no las vemos con los resonadores estándar que estamos usando nosotros. Y solo se ven con estos resonadores de muy alta resolución. Y aquí ustedes pueden ver otra. Ahí. La siguiente. Tengo otros ejemplos de esta resonancia de alta resolución. Y aquí ustedes ven otras lesiones corticales, también con un resonador de 7 Tesla, y ustedes ven la multiplicidad de puntos blancos. Y estos son, ¿no es cierto?, es una secuencia de resonancia que magnifica la lesión con esclerosis múltiple. Ustedes ven la cantidad de lesiones que hay en la corteza. Tanto es así que actualmente hay muchos grupos de neurólogos en distintos centros que dicen que esta enfermedad hay que cambiarle el nombre, que no es una enfermedad de la sustancia blanca, sino que es una enfermedad cortical y es una enfermedad inflamatorio-degenerativa. Ambas cosas. La siguiente. Y aquí tienen ustedes el ejemplo más visible. Ustedes pueden ver aquí la resolución que tiene esta resonancia. Aquí estamos viendo una circunvolución aislada de la corteza. Y ustedes ven aquí la lesión en negro. Aquí hay otra en medio.
Ustedes ven aquí a la derecha un ribete completo de lesión, y así en los gráficos de más abajo. Esto no lo logramos de ver de ninguna manera con las resonancias y los resonadores estándar actuales. Y esto hace de que se explique cómo un paciente que no tiene brote va aumentando su capacidad cognitiva y va aumentando la atrofia cerebral sin presenciar un brote evidente a lo cual estamos todos acostumbrados. Por eso actualmente, cuando los pacientes empiezan a tener trastornos cognitivos, es muy importante que consulten. Lo mismo va a pasar cuando hablemos de la fatiga. Acuérdense que la fatiga y el trastorno cognitivo van de la mano. La siguiente. Bien, pasemos ahora a la fatiga, que es un síntoma, como les decía, que se presenta paralelamente a la disfunción cognitiva y también a la atrofia. Y así la fatiga se ha dado en llamar el síntoma invisible. ¿Y por qué invisible? Porque es subjetivo, solo el paciente lo siente, uno como médico no lo puede ver, solo uno tiene la dimensión, ¿no es cierto?, y el registro que el paciente nos da a nosotros. La siguiente. ¿Cuáles son las características de la fatiga? Y aquí les pido disculpas porque está en inglés, pero yo se las voy a relatar. La fatiga es una enfermedad bastante generalizada en la población de pacientes con esclerosis múltiple. Prácticamente, si uno indaga y presiona a los pacientes, 85% de la población con esclerosis múltiple ha sufrido alguna vez de fatiga o habitualmente de fatiga, ¿no es cierto? Y puede presentarse como ya lo planteamos al principio de la presentación, puede presentarse desde las etapas muy precoces y también de las etapas más moderadas, y se tiende, cuando ya la discapacidad es muy severa, se tiende a perder porque, claro, el paciente deja de movilizarse, el paciente deja de tener una actividad en la vida diaria y por lo tanto pierde la percepción de la fatiga. Es un síntoma muy complejo, tiene varias sensaciones que son a veces difíciles de describir por los pacientes, ¿no es cierto? Y las causas, a pesar de que sabemos algunas causas, no tenemos una comprensión clara de todos los mecanismos que conducen a la fatiga. Y tal como yo les he mencionado a través de toda esta presentación, la fatiga tiene un componente cognitivo. Por eso hay gente que habla de la fatiga cognitiva y otro componente físico, ¿no es cierto?, que está más ligada al defecto motor. La siguiente. ¿Cómo se manifiesta la fatiga? En general puede ser general durante todo el día, pero también puede presentarse en forma súbita y en general no requiere ningún gatillante. No tiene que ver con el nivel de actividad que haga el paciente. Si ha trabajado mucho, si ha tenido un día muy pesado, no tiene que ver con un gatillante específico. Aparece y desaparece o se mantiene en forma continua, en forma espontánea. Es mucho más intensa que la fatiga que tiene cualquier persona por exceso de trabajo, y se acentúa cuando hace calor y cuando hace la humedad, y esto lo saben todos los pacientes. Cuando aumenta la temperatura en los días de verano, ¿no es cierto?, y la humedad, los pacientes dicen inmediatamente que se cansan fácilmente y que se agotan fácilmente. Y claro, interfiere con la actividad de la vida diaria, mucho más que la fatiga corriente habitual. Habitualmente la fatiga de la vida diaria, de cualquier persona normal, desaparece o disminuye claramente con un reposo. En general, la fatiga de esclerosis múltiple no disminuye con el reposo, y más aún se acentúa a través del día. La siguiente. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas de la fatiga? La fatiga, por un lado, tiene una causa inmunológica. Hay unos compuestos que se llaman citoquinas que se liberan por el proceso inflamatorio cerebral, y esas citoquinas son proteínas que afectan el cerebro, y esas son las causantes en un buen porcentaje de la fatiga. La inflamación misma, que afecta a ciertas áreas del cerebro, sobre todo, como les mencionaba anteriormente, las áreas frontales, son también causantes de la fatiga. Y hay otros elementos menos conocidos, que son probablemente algunas alteraciones endocrinológicas que ocurren en pacientes que tienen lesiones a nivel del hipotálamo, también alteraciones autonómicas de la circulación,
sistémica, ¿no es cierto?, pacientes que cursan con una presión un poco más baja, también. Y en general, el paciente a medida que va cursando con la esclerosis múltiple, a medida que va evolucionando, va produciéndose algo que se llama disminución de la reserva cognitiva y disminución de la reserva metabólica del cerebro. ¿Qué significa eso? El cerebro tiene que hacer como un gran esfuerzo metabólico para mantener cualquier tipo de actividad física o mental. Y eso, por lo tanto, también incide en la sensación de fatiga. Y, como ya le había dicho, las lesiones propiamente corticales, sobre todo de los lóbulos frontales. La siguiente. ¿Cuáles son las causas secundarias? Por supuesto que hay otros factores que también inciden en la fatiga. La presencia de rigidez, la espasticidad propia de las lesiones medulares, que algunos de ustedes puede conocer, ¿no es cierto? Alteraciones del sueño. Los pacientes presentan apneas del sueño, trastornos de la respiración durante el sueño, son roncadores crónicos, eso van a tener mucho más fatiga al día siguiente, ¿no es cierto? Los trastornos del ánimo, por supuesto que condicionan mayor fatiga. La inactividad, pacientes que ya tienen algún grado de inmovilidad tienden a reducir a modo propio, ¿no es cierto?, la actividad, y por lo tanto eso lo único que hace es acentuar la fatiga. Y los efectos de algunas terapias de otro orden, los relajantes musculares, pero también algunas terapias propias de la esclerosis múltiple, por ejemplo, los interferones. Los interferones, después de la inyección de interferón, habitualmente al día siguiente el paciente se puede sentir más fatigado. La siguiente. ¿Qué podemos hacer con la fatiga? Y este es el punto importante. Pásame la siguiente, porque esto la tengo en la siguiente. ¿Qué es lo que podemos hacer y cuáles son las recomendaciones que uno le da a los pacientes? Lo primero es que es contraintuitivo. A pesar de que el paciente se siente fatigado, debe hacer ejercicios diarios, y ejercicios aeróbicos, no ejercicios de fuerza muscular, sino ejercicios aeróbicos de agilidad. Y eso lo debe hacer con un programa que debe hacer diario, por lo menos una media hora, ojalá 3/4 de hora, de ejercicios aeróbicos diarios. Eso está ampliamente demostrado que mejora notoriamente no solo la capacidad física del paciente y también la capacidad cognitiva, pero también reduce la fatiga, reduce la sensación de fatiga. De modo que programas aeróbicos, y aquí no hay un programa mejor que otros, cualquiera, el Internet está lleno de programas aeróbicos que ustedes pueden seguir y tomar como modelo. La segunda es tener una rutina horaria de actividades y tener dentro de esta rutina horaria, estamos hablando de aquellos pacientes que tienen una actividad diaria relativamente normal o que están haciendo su actividad laboral normal, deberían tener descansos frecuentes, sobre todo para que descanse el cerebro, para que se recupere metabólicamente el cerebro. Lo tercero es mantener buenos hábitos de sueño, ¿no es cierto? En un adulto, el adulto debería iniciar su sueño ojalá antes de las 12 de la noche, no después, y dormir al menos 7 horas, y un sueño reparador, de modo que si el paciente no tiene una buena calidad de sueño, ¿qué significa eso? Que se despierta frecuentemente durante la noche, si al despertar en la mañana despierta cansado, despierta con sueño, eso debiera consultar, porque significa que su calidad de sueño no es mala y eso va a incidir en la fatiga. Segundo, la actitud del paciente, una actitud positiva. A pesar de su discapacidad, a pesar de la fatiga, debería tener siempre una actitud positiva. Siempre hay algo que se puede hacer para mejorar la calidad de los pacientes. Evitar algunos fármacos, los relajantes musculares, algunos depresores del sistema nervioso central, algunos sedantes, ¿no es cierto? Eso es importante. Y en algunos casos, cuando la fatiga ya compromete la calidad de vida en forma importante, hay algunos medicamentos que podemos utilizar, que podemos ayudar a los pacientes. Y ahí está una lista. No nos vamos a quedar en esto porque no tiene el objetivo de esta presentación de ir a la parte terapéutica específica, pero la mantadina, que es un fármaco que se usa para el Parkinson, y en el cual también disminuye la fatiga que se da en el Parkinson, también ha resultado útil en la esclerosis múltiple. El modafinilo, ¿no es cierto?, que se usa para estar más despierto, también ayuda. El metilfenidato y la premolina. La premolina ya se
se ha dejado de usar porque puede producir daño hepático. Pero los 3 primeros los usamos habitualmente cuando la fatiga ya produce un porcentaje importante de un defecto de la calidad de vida del paciente. La siguiente. La siguiente. Muy bien, muchas gracias. Este es el equipo con el cual nosotros trabajamos. Ustedes conocen bastante bien al resto del equipo. La doctora Cherpenice, muy conocida por ustedes, la doctora Hornum, la doctora Calli y el doctor Cordobés, que es nuestro nuevo radiólogo. Ok, bueno, primero, antes de presentar a Ghislaine, le quiero dar las gracias al doctor Fruns. Estuvo un poco accidentada la presentación, pero igual estuvo clarísima, así que muchísimas gracias, doctor Fruns, y le aprovecho de decir a todos los que están escuchando que mientras tanto manden sus preguntas, porque una vez que terminemos con la presentación que viene, se van a realizar las preguntas al doctor Fruns y a Ghislaine, ¿ya? Así que ahora voy a presentar la próxima charla, que está la doctora Ghislaine Fassler. Ella es psicóloga y neuropsicóloga clínica, es especialista en deterioro cognitivo y evolución neuropsicológica en esclerosis múltiple. Ha trabajado en el Barros Luco, en varios hospitales, y hace 14 años que pertenece al servicio de neurología, el Centro de Enfermedades Desmielinizantes de la Clínica de Ávila. Por lo que muchos pacientes que están aquí ahora obviamente la conocen. Ella ya es muy conocida entre nosotros, así que realmente un lujo tenerla aquí, y le doy el pase a Ghislaine. Muchas gracias. Gracias, Verónica, por la presentación, y gracias a Novartis por invitarme a realizar esta charla. La verdad que estoy súper contenta de estar acá. Espero que podamos compartir un poco sobre el tema de la ansiedad, que está tan vigente en este tiempo, y que se puedan quedar con algunas recomendaciones que va a servir no solamente para este momento, sino para muchas etapas de la vida, ¿sí? Vamos a empezar. La charla es cómo manejar la ansiedad en tiempos de pandemia, y les puse algunos datos si necesitan hacerme alguna pregunta. Yo siempre contesto los mails, no hay ningún problema. Si queda alguna duda después de la presentación y en las preguntas me contestan, yo demoro, pero contesto siempre. Vamos a empezar. Miren, ¿qué imágenes se les viene a la cabeza cuando piensan en ansiedad? A mí se me vienen muchísimas. Se me viene la sensación de angustia, la sensación de volverse loco, de desgano, de una preocupación permanente, el llanto, la sensación de perder el control, muchas veces hábitos dañinos como fumar y el consumo de alcohol, la sensación de estar tapado, lleno de actividades y demandas externas e internas a las cuales no podemos dar abasto, la sensación, como yo les comentaba, de pérdida del control, la sensación de desgano, de ganas de gritar y salir corriendo, y la fatiga. Y acá en el tema de la ansiedad vamos a verlo de 2 ámbitos, porque hay una ansiedad que está relacionada, ¿no es cierto?, con el mismo padecimiento de tener una enfermedad crónica, pero también por las circunstancias mundiales que estamos viviendo. Entonces nos vamos a referir un poquito a las dos. Bueno, en cuanto a la ansiedad de la esclerosis múltiple, los síntomas de ansiedad y depresión son muy comunes en las personas con esclerosis múltiple. La ansiedad se presenta en un gran porcentaje de la población, el 25%, frente a un 15% de la población general. Sin embargo, existe una importante cifra negra, ¿sí?, porque se encuentra subdiagnosticada y por lo tanto también subtratada, y está escasamente estudiada a diferencia de la depresión. Muchos estudios sugieren que, a diferencia de la depresión o otros trastornos neuropsiquiátricos frecuentes en la esclerosis múltiple, no estaría relacionada con la enfermedad misma, o sea, con la aparición de ciertas lesiones que podrían generar ciertas afecciones en el estado afectivo, sino con las consecuencias que realmente trae el enfrentarse a una enfermedad crónica y a la evolución, generando un impacto negativo en la calidad de vida, como los años más productivos siendo en el desenvolvimiento personal, social y laboral. Yo les comentaba
es desconocida, por lo tanto tiene muchos mitos, muchos prejuicios, muchas veces se confunde con otras enfermedades como el ELA, lo que incrementa un estado de ansiedad importante. También es incierta, es azarosa, en cada persona aparece con síntomas distintos y evoluciones diferentes, y la potencialidad de discapacidad genera un estado de ansiedad permanente. El que sea sin cura, el enfrentar una enfermedad que va a estar a lo largo de nuestra vida, la cronicidad, y el tema de que es muy costosa, tanto a nivel económico, independiente, de que ahora está la ley Ricardo Soto y el auge igual implica también un costo para los pacientes, y por otro lado todo lo que tiene que ver con el apoyo kinésico, apoyo psicológico y otros apoyos que tienen que ver con el proceso de rehabilitación. También el costo temporal, energético y afectivo de los pacientes. Y el hecho de que tenga síntomas múltiples, ¿no es cierto?, tanto visibles e invisibles, que generan muchas veces una sensación de incomprensión en relación al entorno que los rodea, la familia, a nivel laboral, etcétera. Bueno, esta autora plantea que hay ciertos conceptos inaceptables para el psiquismo, como son la discapacidad, la cronicidad, la progresión de la enfermedad, y todo esto también muy relacionado con el tema de la incertidumbre que provoca la enfermedad, generando un altísimo impacto emocional en los pacientes, y un impacto emocional que tiene tiempos psicológicos, por lo tanto implica un proceso adaptativo frente a la enfermedad que no podemos acelerar, frente a una verdad que no es un único parámetro, ¿no es cierto?, porque nos enfrentamos a una verdad que tiene un componente de incertidumbre. Por lo tanto, se hace mucho más difícil el proceso adaptativo, porque realmente el paciente no sabe muy bien a qué enfrentarse para generar un proceso de aceptación de la enfermedad. Existen ciertos momentos claves relacionados con el factor de ansiedad, como por ejemplo el diagnóstico, que es una montaña rusa emocional, generando un gran impacto no solamente a nivel familiar, sino que en especial para el paciente. El inicio del tratamiento, lo que implica hacerse cargo de un tratamiento a lo largo de la vida, muchas veces con efectos secundarios que son difíciles de procesar y tolerar. El primer brote después de iniciar el tratamiento, donde habíamos depositado mucha esperanza en que esto no volviera a suceder. El embarazo, que ya de por sí en cualquier mujer causa una cierta ansiedad por el tema de la incertidumbre, pero una enfermedad crónica, esa sensación de ansiedad se ve exacerbada. El brote también es otro de un momento clave. Después de un largo periodo libre de brote se evidencia en muchos pacientes como un rediagnóstico, como vivir nuevamente el diagnóstico por primera vez. This call is being recorded. El tener que realizar diversas demandas ambientales o propias frente a una situación en que nos sentimos cansados, ya sea físico o cognitivamente, genera también mucha ansiedad y afecta la calidad de vida. El dolor crónico, la aparición de la primera secuela visible, porque está muy relacionado con nuestra visión y nuestra autoimagen, nuestra imagen de nosotros mismos. La formalización de cualquier tipo de ayuda, porque tiene que ver con el tema de la autonomía, de la independencia, la falla del tratamiento. Otro momento clave, porque implica un cambio un medicamento con otros parámetros de eficiencia, con otros parámetros de seguridad, y el momento de la jubilación. Y bueno, eso tiene que ver con la esclerosis múltiple en sí, pero ahora estamos viviendo un momento particular que tiene que ver con el coronavirus. Y a mí, al poco tiempo que llegó el coronavirus a Chile, me llegó este meme que lo encontré muy representativo y muy esquemático de lo que hemos estado sintiendo. Al principio lo vivíamos como algo que era muy difícil que llegara a Chile, estaba en otro continente, y de repente nos damos cuenta que llega y representa mucho todo el proceso afectivo que hemos estado viviendo, toda la sensación de ansiedad, la angustia que hemos estado presente en todo el mundo. Entonces, por lo tanto, desde el 3 de marzo, con la confirmación del primer caso de coronavirus en Chile, la vida de cada uno de nosotros cambió, generando repercusiones afectivas, emocionales,
laborales, personales, académicas, ya todo es muy diferente, desde la simple salida de la casa, con la mascarilla, el llegar a la casa, limpiar los zapatos, el contacto con nuestros seres queridos, el distanciamiento emocional, todo ha variado. Y muchas cosas que también tienen que ver con la propia idiosincrasia de nosotros como chilenos, el saludo, cosas tan básicas. Y todo lo anterior genera naturalmente una serie de respuestas emocionales que pueden ir desde la incertidumbre al miedo hasta la misma ansiedad. Ahora, la ansiedad es algo que todos sentimos, pero que realmente no sabemos lo que es. Pero yo creo que todos, en general, podemos acordar que es una sensación displacentera. Yo lo que les quiero mencionar, y se lo voy a mencionar muchas veces dentro de la presentación, es que en este momento es totalmente normal sentirnos mal, ya que en este momento estamos frente a una situación de incertidumbre, una situación en que la verdad no sabemos para cuánto tiempo va a durar, por cuánto tiempo se va a quedar, por lo tanto es muy natural que nos sintamos mal. Por lo tanto, muchos de los sentimientos y emociones que presentamos y que están presentando en este momento es lo esperable bajo las actuales circunstancias en que nos sentimos frente a una amenaza. El sentir estos sentimientos finalmente nos habla de que estamos con un criterio de realidad de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, acá está el ciclo de la ansiedad. Nos muestra cómo funciona esta emoción y vemos en el número 1 que hay un detonador, ¿no es cierto? Hay un estímulo que puede ser interno o externo, llámese el diagnóstico de una enfermedad, la presencia de una pandemia, la separación con una pareja. Existen distintos tipos de detonadores, pero que los evaluamos como una amenaza inicial y genera la activación de sensaciones corporales, que son una serie de cambios neurofisiológicos que nos preparan para la huida o el ataque. ¿Ya? Cuando somos capaces de percatarnos con estas sensaciones corporales, se genera de manera inmediata una interpretación catastrófica. Generalmente, esta interpretación catastrófica son pensamientos o creencias irracionales que hacen que percibamos el entorno de una manera en particular. Y es ahí cuando aparecen distintas emociones como la ansiedad, el miedo o el pánico. En el tema de la ansiedad, generalmente este pensamiento se llama pensamiento catastrófico, donde se sobrevalora el daño y la posibilidad de que todas las cosas malas que pensamos se produzcan. Por eso, como hablaba el doctor Frunz, es súper importante mantener un pensamiento positivo, porque al mantener este pensamiento positivo nos va a permitir el control de los sentimientos y las emociones que van a ir apareciendo producto de esta evaluación de amenaza. Si somos capaces de controlar el pensamiento, vamos a permitir que esta cadena afectiva la logremos controlar. Ahora, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un mecanismo natural de nuestro organismo que trata de dar respuesta a una situación que percibimos como amenazante. En este caso, la pandemia. La ansiedad es total y absolutamente normal y necesaria, ya que nos sirve para adaptarnos, para poder tomar decisiones y tener la energía para poder establecer estrategias que nos permitan disminuir al máximo las consecuencias negativas de una situación que evaluamos como incierta o amenazante. La ansiedad tiene ciertas características. Por un lado, es omnipresente. ¿Qué significa? Que está en todos los seres humanos y que está permanentemente en nosotros. El tema es que hay en ocasiones que frente a una situación de amenaza, esta ansiedad se activa. Y es cuando empezamos a percatarnos de todas estas sensaciones corporales. Ahora, también la ansiedad es universal. Yo les puedo asegurar que todos en este momento, absolutamente todos, estamos sintiendo algún grado de ansiedad frente a la pandemia, ¿sí? Pero sin embargo, la manifestamos de manera distinta, por lo tanto es individual. El problema sucede que cuando este mecanismo comienza a mandar señales de alerta de manera continua, puede fallar. Y esta ansiedad que hasta ahora era adaptativa empieza a generar síntomas independientes de la presencia o no del estímulo detonador. Es por eso que es súper importante que ustedes sepan que en este momento es totalmente normal que nos sintamos ansiosos, ya que nos encontramos frente a una situación desconocida, por lo tanto es una reacción absolutamente normal. Ahora,
¿Cómo podemos reconocer que tenemos ansiedad? Existen varios patrones de ansiedad. Por un lado está la sintomatología física, que es la que generalmente sentimos, por ejemplo, cuando vemos las noticias, que nos salta el corazón, nos cuesta respirar, nos transpiran las manos, nos duele el estómago, dolores de cabeza, etcétera, ¿sí? Después dificultades para dormir o aumento del apetito. Y están los síntomas psicológicos y conductuales, que es el aumento de la irritabilidad, la inquietud, el agobio, el cansancio, la sensación de descontrol, la sensación que nos vamos a volver locos, etcétera. Ahora, ¿la verdad es un problema tener ansiedad? Yo les quiero decir que la verdad, la ansiedad no es un problema en sí, ya que es un mecanismo que es necesario y que nos permite protegernos. El tema es que tenemos que saber qué hacemos si tenemos ansiedad, cómo la podemos manejar, cómo la podemos gestionar de una mejor manera. Y acá lo más importante es saber que en este momento es normal sentirse mal, por lo cual no pueden sentirse mal por estar mal, porque lo único que hacemos es activar un incremento de la sensación de ansiedad. Debemos enfrentar el problema con una mentalidad positiva, y para eso necesitamos conocer las etapas y las emociones a las que nos vamos a ir enfrentando para que podamos enfrentar esta pandemia con un rol más protagónico y conectado con nuestros recursos, lo que nos va a permitir acelerar el proceso. Estas fases son muy similares a un proceso adaptativo o un proceso de cambio común, como cuando nos diagnostican una enfermedad o la pérdida de un ser querido, aunque lógicamente la profundidad de la curva y su duración va a ser muy distinta. Acá yo les quiero mostrar, si bien no voy a poder profundizar en cada una, las fases emocionales frente al coronavirus. Estas fases las planteó una conferencista española muy importante que se llama Pilar Jericó y que las modificó para poder entenderlas desde la llegada del coronavirus. Como ustedes ven, esta primera etapa es que hay una llamada, ¿no es cierto?, que llega el coronavirus a China, y empezamos a transcurrir por una serie de estados afectivos. Está la negación, ¿no es cierto?, que sentimos que la verdad esto no nos va a ocurrir, no nos va a enfermar, nuestros seres queridos no se van a enfermar, y pasamos por una serie de emociones como la rabia, porque no se tomaron estas medidas, las autoridades, siendo que son sensaciones absolutamente subjetivas. Después el miedo a que lo que nos va a pasar, qué le va a pasar a nuestros seres queridos, cómo lo vamos a controlar, qué vamos a hacer si nos enfermamos, para llegar a la profundidad de la curva. Esta profundidad de la curva, esta tristeza, nos va preparando a través de un intercambio de aprendizaje para nuevos hábitos y para una nueva normalidad, donde vamos a aprender a cuidarnos, donde vamos a aprender a tener hábitos de protección hacia nosotros mismos, hacia los otros, donde vamos a lograr ser más solidarios y tomar esto con un poco más de holgura y con un poco más de humor, para luego salir de esta curva con un aprendizaje y sentirnos más fortalecidos. Y esta curva es súper importante porque esta curva no termina acá. La vida está llena de curvas, la vida está llena de cambios, por lo tanto es sumamente importante aprender a gestionarlos de una manera adecuada. Bueno, las características de este proceso adaptativo es que este no es lineal, pero sí es progresivo, es decir, todos vamos a pasar por todas estas etapas, no podemos evitarlo, pero lo que sí podemos hacer es acelerar este proceso. ¿Y cómo aceleramos este proceso? A través de ser conscientes de lo que estamos sintiendo. De esta manera vamos a poder conectarnos con los recursos que tenemos, ya sean propios o de nuestro entorno, para poder atravesarlos de la mejor manera posible. Y bueno, ¿qué podemos hacer con toda esta información? Primero, yo les quiero comentar que el distanciamiento físico es totalmente distinto al distanciamiento emocional. Acá es súper importante que nos mantengamos conectados con nuestras redes familiares, nuestras redes de amigos. Sí, ahora, en estos tiempos, no hay ninguna excusa, hay un montón de tecnología que nos permite mantenernos en contacto. ¿Sí? Acá lo único real es el distanciamiento físico, porque la sensación de soledad al final termina siendo un sentimiento subjetivo, donde lo podemos mitigar con toda esta tecnología que hay hoy en día.
El exceso de información. Disminuir y filtrar la información diaria y constante que recibimos acerca del coronavirus. Es fundamental que no estemos todo el día viendo las noticias. La noticia que empieza en la mañana, después los comentarios de los matinales, después vemos la noticia del mediodía y así continuamos, porque eso nos genera estar en una sensación de alerta permanente. Es súper importante que se pongan límites con la información que van recibiendo en relación a esta temática. El generar y mantener rutinas es súper importante porque los seres humanos necesitamos sensación de control. Las personas necesitan tener una estructura dada por actividades y una organización diaria que va a contribuir a la estabilización anímica y emocional. Esto es súper importante para el tema del manejo de la fatiga. El doctor habló de esto, pero como él también decía, la planificación consciente y muy realista de acuerdo a nuestros niveles de energía, aprendiendo a priorizar las actividades que realmente no podemos nosotros desligarnos y aprender a delegar aquellas tareas que realmente puede hacer nuestro entorno, aceptando que tal vez los otros no las van a realizar tal cual como nosotros las realizaríamos. Pero es súper importante que aprendamos a priorizar y a tener una planificación consciente de acuerdo a nuestra capacidad energética. Acá también es muy importante cuántas veces queríamos tener un montón de tiempo para hacer cosas. Acá es muy importante conectarnos con esto. El empezar a realizarlas, no sé, queríamos ver cuántas veces leer un libro, ver un tutorial de YouTube, poder tener más tiempo para conversar o compartir con la familia. Bueno, este es el momento para poder realizarlas de manera que sintamos que estamos viviendo un momento productivo. También realizar actividades que favorezcan la expresión emocional, tener un diario donde pueden escribir constantemente sus emociones, poder expresar las emociones a través de actividades manuales y artísticas. Es súper importante que haya algún espacio donde puedan estar expresando todas las sensaciones y sentimientos que tienen en este momento, como una manera de que haya una vía de escape que pueda filtrar tantas emociones que están presentes en este momento. El doctor Sanz también lo decía, la realización de ejercicio físico frecuente, diario, es muy importante. A veces uno piensa que generalmente nos puede cansar más, pero sin embargo ayuda mucho a la capacidad muscular y también la capacidad pulmonar, por lo tanto mitiga muchísimo la fatiga y las dificultades cognitivas. Los hábitos, cuidar los hábitos de sueño, tener una higiene de sueño, prepararnos para el buen dormir, generar una rutina que nos permita y que nos vaya preparando para el buen descanso. Y tener una buena alimentación, pero no solamente en la calidad, sino el tiempo para poder comer de manera tranquila, especialmente en el tiempo que estamos sobrepasados con el trabajo online, con las clases de los niños, con la educación a distancia, etcétera, etcétera. Es súper importante que logremos mantener y fijar horarios y respetarlos, que es un poco el segundo punto que habla de fijar y respetar horarios para el trabajo online. El orden, el vivir en un ambiente desordenado genera un efecto negativo en el estado de ánimo. El acto de ordenar también puede tener un efecto positivo en las personas que lo realizan. Y esto es súper importante porque no solamente permite el distraernos de muchas situaciones que estamos viviendo hoy día en la cotidianidad, sino que también ayuda a sentirnos que estamos en armonía, en un ambiente armónico que nos entrega un efecto positivo a nuestro funcionamiento. Y el pedir ayuda. Si ustedes sienten que toda esta sintomatología hay un momento en que lo supera, es importante que sean capaces de aceptar que necesitan un apoyo en el tema de salud mental. Pedir ayuda ya sea porque están presentando síntomas que en este momento afectan su rutina habitual o sus hábitos básicos como el dormir, la alimentación. Es sumamente importante que pidan ayuda, ya sea psicológica o psiquiátrica, y los que se encuentran en tratamiento previo a todo esto que está pasando ahora, es muy importante que mantengan el contacto con su especialista, ya que frente a estas situaciones pueden agudizarse los síntomas.
Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que esta presentación les sea de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ghislaine. También muy clara tu presentación. Bueno, ahora que terminamos con las dos presentaciones, entonces vamos a hacer las preguntas. Le pido al doctor Fruns y a Ghislaine si pueden activar por favor sus micrófonos y sus cámaras. Yo tengo activado el micrófono, disculpen, pero la cámara no funciona. Ghislaine, ¿todavía me estás compartiendo pantalla? Fíjate si puedes presionar en el icono que tiene un recuadro con una cruz. ¿Lo ves? Más a tu izquierda, un poco más a la izquierda. Ahí, ahora fíjate si puedes encender la cámara. No hay. Ahí sí. Ahí funcionó. Ahí sí. Sí, no te vemos, sí. Ahí sí. Bueno, ahora ahí tenemos en pantalla entonces al doctor Fruns y a la doctora Fassler, así que les vuelvo a dar las gracias. Tenemos muchas preguntas, como se alargó un poco no vamos a poder hacerlas todas, así que las vamos a ir alternando, ¿ya? Primero, bueno, tenemos muchos saludos, también felicitaciones, agradecimientos, hay mucha gente de regiones, de Quilpué, la Corporación de Quilpué, de Talca, de Coquimbo, así que tenemos una audiencia bastante variada, ¿ya? La primera pregunta es para el doctor Fruns. La voy a leer completa. Dice, gracias al doctor Fruns, súper claro. Me gustaría preguntarle, aún sabiendo que en esta enfermedad nada está dicho, aún estando estable funcionalmente, ¿siempre existirá el deterioro cognitivo? Y por último, se me ha hecho recurrente una alta hipersensibilidad al frío. Esto se agudiza en invierno, se me congela el pie derecho, tanto que aún estando con calientacamas no me deja dormir. Es algo que va y viene. Hace un mes me pasaron a otro tratamiento, el ocrelizumab. Gracias nuevamente y saludos a todos. Muy bien. A ver, no alcanzamos a indagar más sobre el tratamiento de las disfunciones cognitivas porque no había más tiempo, pero a ver, hay dos cosas que son importantes. Una es el tratamiento específico de la enfermedad. Y eso es lo que plantea en la primera parte de la presentación. Si pacientes tratados precozmente con fármacos efectivos tienden a tener menos trastornos cognitivos en el futuro. De modo que eso es el primer punto importante. Sin embargo, a pesar de eso, el paciente tiene que estar consciente que puede sufrir algunas alteraciones cognitivas y tiene que defenderse. ¿Cómo se defiende? Bueno, las medidas más obvias son mantener su capacidad laboral hasta lo que más pueda, ¿entiendes? Si es que tiene alguna discapacidad importante. Mantener un entrenamiento y actividad cognitiva regular, las lecturas, hacer algo que significa algún grado de aprendizaje, estudiar algún idioma, en el fondo exigir a su cerebro de todas maneras durante el curso de la enfermedad, porque eso es lo que va a mantener a ellos la capacidad cognitiva en el futuro, además del tratamiento específico. Y llevar una vida, por supuesto, lo más sana posible en cuanto al régimen, en cuanto a la actividad física regular y en cuanto a tratarse aquellas comorbilidades, o sea, otras enfermedades que puedan estar asociadas, la obesidad, la diabetes, las enfermedades broncopulmonares y las enfermedades cardíacas. Y, por supuesto, no fumar. ¿Ok? De modo que con esa conducta y esa actitud con cuanto a su enfermedad más un tratamiento efectivo, por supuesto que hay muchos pacientes que no hacen finalmente trastornos cognitivos, y si tienen alguno es un trastorno cognitivo menor. Cuando hablábamos de que esto es progresivo, estábamos refiriendo a aquellos pacientes que no están sometidos a tratamiento. ¿Ok? La segunda parte de la pregunta se refiere a trastornos de la temperatura de las piernas. Habitualmente eso se observa en pacientes que tienen lesiones medulares y lesiones medulares que han alterado la sensibilidad. Y eso, la sensación de frío es bastante frecuente. Menos frecuente es la sensación de calor cuando se meten a la cama. Así que habitualmente eso indica que alguna lesión medular debe tener la paciente y por lo tanto ahí, si es que la paciente está en tratamiento, veo que fue
fue cambiada a un tratamiento de alta efectividad como el lebrozumab. Ahí lo que queda a ella, claro, es hacer mano a las medidas habituales, un poquito más caseras, no farmacológicas, de abrigarse bien los pies, etcétera, etcétera. Pero eso es una manifestación de un compromiso de la médula, en una médula espinal. Gracias, doctor. A ver, hay una pregunta que se repite bastante, Ghislaine, que preguntan ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y miedo? Ansiedad y miedo. Bueno, las dos son emociones, ¿no? Pero la ansiedad, en general tienden a confundirse mucho ansiedad, miedo y estrés. La ansiedad y el miedo tiene que ver con una reacción que tenemos frente a un estímulo específico, ¿sí? Y la ansiedad puede estar relacionado tanto con algo real como imaginario. No sé si se logra entender. Pero la ansiedad tiene ese componente que puede ser un detonador, ya sea interno o externo, y el miedo siempre está relacionado con algo real externo. Sí, o sea, un poco, Ghislaine, para aclararlo un poco más, la ansiedad serían temores de uno internos, y o sea, el miedo es algo más referente a algo real que está pasando. O sea, la ansiedad tiene que... los dos son emociones. Sí, las dos son emociones, pero la diferencia es que el miedo está más relacionado con un detonador o con un estímulo real externo. En cambio que la ansiedad es una emoción, pero que está relacionado tanto con estímulos internos como externos. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, y más imaginación en el fondo. Y que mucho puede tener que ver y que está relacionado con muchas creencias irracionales que tenemos, que es lo que yo le mostraba dentro del ciclo. Eso es lo que exacerba los estados ansiosos. En cambio, el miedo está relacionado con un estímulo, por ejemplo, vamos caminando por la calle y aparece una persona extraña, ¿no es cierto? Y eso nos provoca miedo. La ansiedad, en cambio, tiene que ver, por ejemplo, con una alta demanda de actividades, puede tener que ver con esta sobrevaloración de ciertos estímulos que creemos que pueden producir, nos angustian o nos perturban. No sé si logra entenderse. Es muy difusa la diferencia, pero sí la diferencia prácticamente es esa. Sí, no, pero se entiende perfecto. Y ahora hay mucha ansiedad con lo que está pasando, ¿no? Que uno dice, ¿y si me pasa a mí? ¿Qué voy a hacer? Y uno se empieza a pasar películas y ahí crece la ansiedad. Claro, y eso está más, te fijas, está relacionado como con un miedo. Por ejemplo, si estoy al lado de una persona que está contagiada con coronavirus, ese es un miedo real, ¿no es cierto? Es un miedo que está. Pero, por ejemplo, la situación cuando estamos en casa y estamos sintiéndonos permanentemente ansiosos, no estamos frente a ninguna situación de amenaza real. Pero, sin embargo, igual estamos ansiosos. Claro. No, perfecto, se entendió perfecto, muchas gracias. A ver, acá hay otra pregunta para el doctor Fruns, que dice, uno de los criterios para mantener a un paciente en un tratamiento específico es que no haya nuevas lesiones ni brotes, pero si las resonancias comunes no detectan las lesiones más pequeñas, ¿quién nos asegura que un tratamiento está funcionando? Podríamos estar los primeros años siguiendo un tratamiento que no está en realidad deteniendo la progresión de la enfermedad. Ahí está. Esa pregunta es muy importante, muy cierta y ha llenado artículos de investigación y discusiones y reuniones clínicas en todas partes del mundo en los últimos, yo diría, 5 años. Desgraciadamente no tenemos una respuesta categórica. Sí, lo que uno puede hacer, ¿no es cierto?, es, y de hecho lo estamos haciendo, y por eso enfaticé en esta presentación, es que la disfunción cognitiva es muy importante, porque una de las cosas en las cuales se manifiestan las lesiones verticales, esta que no vemos totalmente, son en trastornos cognitivos. Entonces el paciente, si tiene alguna sospecha de que su memoria está más fallando, que está más desconcentrado, o que ya está un poco más lento mentalmente, tiene que consultar y hay que hacer una evaluación cognitiva, neuropsicológica, como la doctora
fáciles lo hace habitualmente, y entonces ahí, de todas maneras, hacer una resonancia, y si esto es claramente progresivo, y las evaluaciones neuropsicológicas lo demuestran así, o los signos de disminución de volumen cerebral también lo demuestran, hay que entonces plantearse la posibilidad de cambiar de fármaco. Lo que pasa es que los criterios de cambio de fármaco todavía no están establecidos, de que la atrofia cerebral, la disfunción cognitiva y la fatiga todavía no están validados 100%, pero en algunos centros ya lo estamos usando como elementos de juicio para decir que un paciente no está bien cubierto con las terapias que está en ese momento usando. ¿Sí? Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí también hay una pregunta que puede ser para los dos. Dice, hola, soy Catherine. ¿El uso de la melatonina es recomendable o no? ¿Pero para qué? ¿Al sueño? Seguramente, solamente dice eso, pero yo creo que es para el sueño, porque la recomiendan mucho para el sueño. Yo creo que esa pregunta es más para el doctor Frost que para mí. Sí, no, en la esclerosis múltiple no hay contraindicación del uso de melatonina, incluso mejor que, sobre todo si el trastorno del sueño es inicial, en este contexto de la pandemia, los pacientes, además de la ansiedad, como dice la doctora, están también apareciendo mucho insomnio. Por supuesto que la primera arma terapéutica debiera ser una arma terapéutica no compleja, más simple, ojalá a medidas más naturales, y entre ellas está, obviamente, el uso de la melatonina. No hay ninguna contraindicación en el uso con pacientes con esclerosis múltiple. Perfecto. Doctor, acá hay otra pregunta que también se repite mucho por el tema que estamos viviendo y que mucha gente no puede ir al hospital o no se atreve a ir al hospital, ¿no? Entonces dice, estoy diagnosticada, pero no he podido empezar mi tratamiento por el tema del COVID y trato de entender para poder tomar medidas dentro de lo posible. Si la enfermedad es que mi sistema inmunitario ataca la vaina de mielina, ¿es adecuado pensar que debo fortalecer mi sistema inmune o debilitarlo? ¿Y cómo lo regulo? Ya, primero la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria, inmunológica, pero que es bien específica, de modo que lo primero es que las medidas generales para fortalecer la inmunidad en general no tienen ningún efecto en el curso de la enfermedad y como arma terapéutica. Sin embargo, hay que recordar que todos los fármacos, cual más cual menos, participan de una depresión o una modulación de la inmunidad, y algunos incluso son claramente supresores, bajan la inmunidad. De modo que ese es el tratamiento racional actualmente. Con respecto a que dado la pandemia no se ha iniciado el tratamiento, eso debe tener otro tipo de razones más que la pandemia en sí. Ya está bien claro que en general no hay ninguna evidencia que indique que la pandemia aumenta el riesgo de sufrir el coronavirus, ni tampoco de hacer una infección de coronavirus más agresiva. De modo que el inicio del tratamiento debiera seguirse tal cual como si no hubiera ninguna pandemia. Ahora, hay algunos fármacos que están vedados de usarse desde el inicio. Así que todo depende del tipo de esclerosis múltiple que se fue diagnosticada, la gravedad que tiene, etcétera, etcétera. Lo más probable es que donde la estén controlando, a lo mejor la carga de coronavirus es muy alta y los neurólogos han preferido dilatar un poco el inicio. Eso lo estamos haciendo en algunos pacientes que tienen otras comorbilidades, otros riesgos, pero si la enfermedad es muy agresiva, está muy activa la enfermedad, hay que iniciar el tratamiento sí o sí. Ahí va a depender fármacos, y hay algunos fármacos que son bastante benignos, que no tienen ningún problema con el coronavirus, de modo que ella debiera empezar el tratamiento, pero puede que las razones por las cuales no ha empezado son de otra índole, no tanto por el coronavirus. Perfecto, sí, yo creo que es muy importante reforzar esa idea, doctor, de que los pacientes no corten los tratamientos, y menos sin supervisión médica, porque tenemos varios casos de gente que, porque le ha dado susto, no se han ido a poner, por ejemplo, el natalizumab, ¿verdad?, que es mensual, o incluso de pastillas también los han cortado.
Y déjenme agregar un poco más. Acaba de salir una serie clínica de los franceses muy importante, que es la más grande, son 347 pacientes con esclerosis múltiple que están infectados con coronavirus, y hicieron un seguimiento y un estudio muy detallado de ellos, y en realidad aquellos pacientes con esclerosis múltiple que hicieron una infección de coronavirus grave y severa, la gran mayoría no estaban tratados, ya sea porque habían suspendido el tratamiento o porque no habían iniciado el tratamiento. De modo que el problema es no estar en tratamiento, más que estar con algún tratamiento que pueda significar algún mayor o menor riesgo. ¿Okay? Perfecto, muchas gracias, doctor. Giselle, Ghislaine, aquí dice, tuve un ataque de pánico y nunca había tenido uno. Tengo miedo de que me dé otro. ¿Cómo puedo manejar eso? Ya, mira, ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Yo creo que si hay un ataque de pánico es importante que acuda a una consulta con psicólogo o psiquiatra. Ahora, hay ciertas técnicas para poder regular el manejo de la ansiedad, hay técnicas de respiración que son muy sencillas, pero yo creo que si hay un ataque de pánico es fundamental que consulte con un especialista, sin lugar a dudas. Y referente a eso mismo, también han llegado muchas preguntas que dice, como no se puede ir al hospital, o muchos no quieren también, que es entendible, preguntan si atiendes por telemedicina o de qué manera te pueden ubicar. Sí, estoy haciendo terapia online. Sí. Perfecto. ¿Tú después me puedes dejar los datos, Ghislaine, para compartirlos con los pacientes? Sí, ni un problema. Pero que es súper importante que acuda, que pida ayuda. Pero yo les decía, el tema de pedir ayuda es súper importante. Uno puede trabajar con un montón de ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, pero igual es importante un acompañamiento terapéutico, más ya si se generó una crisis de pánico. Ahora, tranquila, porque que se haya aparecido una crisis de pánico no significa que va a venir otra, pero sí yo creo que es importante prestarle atención. Perfecto. María José, no sé cómo estamos de tiempo, si podemos hacer un par de preguntas más. Sí, Vero, 2 preguntas más, por favor, y ya tenemos que cerrar. Gracias. Ok. A ver, acá hay una pregunta bastante generalizada que no en este minuto, pero que sí se repite mucho, que dice, la pandemia y el trabajo en casa me tienen colapsada y muy fatigada. ¿Cómo le puedo explicar eso a mi marido? Dice ella, supongo que será también al entorno, ¿ya? Porque no entienden la fatiga. A ver, yo creo que primero podría responder la Ghislaine, porque en ese caso también tiene que ver, claro, con la ansiedad, con el estrés del encierro, claro, el poco entendimiento que hay, conciencia que hay de la situación que estamos viviendo todos, ¿no es cierto?, cual más cual menos, aparte de esclerosis múltiple, y quizás esa parte más bien emocional y de estrés que hay, respondo a Ghislaine, yo respondo después la parte más específica neurológica. Ya, ahí nos complementamos entonces. Yo creo que acá hay 2 cosas importantes. Yo creo que en la esclerosis múltiple hay muchos síntomas que, como conversábamos, son invisibles. Entonces acá hay un trabajo también del paciente de educar a su familia, de expresarle y de hacer visibles síntomas que a veces las personas que nos rodean no lo ven. Entonces acá yo creo que hay un trabajo súper importante de ustedes de empezar a explicitar las cosas que están sintiendo. Lo que yo les decía, de educar al entorno, de aprender a decir las cosas que pueden resultar muy obvias para uno, pero para los otros no necesariamente lo son porque no lo están viendo. Y a veces también resulta de gran ayuda hacer una conexión con ya sea con el especialista, ya sea con el neurólogo, el neuropsicólogo, el psicólogo, que en cierta manera pueda hacer un proceso de educación también del grupo familiar. Yo creo que esto es súper importante, el tema de educar al paciente desde el diagnóstico, pero también a la familia, porque la familia cumple un rol fundamental en el apoyo al paciente.
Y en ese sentido yo creo que sería muy importante, ¿verdad?, que los pacientes también invitaran a sus familiares, a su marido, a sus hijos, a este tipo de charlas, ¿verdad? Exacto, es que es sumamente importante porque lo que yo les digo, el diagnóstico, si bien lo afecta directamente a ustedes, no tenemos que olvidar que esto igual afecta a la familia y todos vamos enfrentando un proceso adaptativo frente a la enfermedad. Claramente, entre comillas, es más fácil porque ustedes lo van viviendo, pero tenemos que hacer partícipe al grupo familiar de lo que estamos viviendo. Y una manera es explicitarlo constantemente y educarlo, pero también hacerlos partícipes de estas actividades y también de las consultas médicas y también pedirle a los especialistas que no están entendiendo que también les expliquen las cosas que para nosotros a veces no son difíciles o son difíciles de poder explicar. Claro, y sobre todo que tenemos tantos síntomas que son invisibles, ¿no? Como la fatiga, que es tan invalidante, como explicaba también el doctor. Exacto. Entonces, es muy importante que estén presentes. Muchas gracias, Ghislaine. Y vamos a la última pregunta, que es para el doctor Frunz, que dice que si puede haber brotes solo de daño cognitivo, y si es así, si se puede revertir con corticoides como los otros brotes. A ver, sí, lo que pasa es que son como brotes propiamente tal, así que empieza en algún momento y termina en otro, tal como pasa una parálisis, una pérdida de la visión, son raros y son difíciles a veces de diagnosticar, son mucho más solapados, estos son mucho más lentos de producirse y por lo tanto ni el paciente a veces se da cuenta y por lo tanto el paciente mismo tiene que tener una percepción muy alta de lo que le está pasando para manifestarle al neurólogo que puede ser un brote, etcétera. Y sí, hay algunos trastornos cognitivos que, tratados con corticoides, regresan por cuando hay una lesión más o menos manifiesta, qué sé yo. Las pequeñitas lesiones, esas más bien actúan en conjunto, cuando son muchas, actúan en conjunto, más que una pequeña sola, habitualmente no va a producir una manifestación evidente. ¿Ok? Perfecto. Bueno, estamos pasados de tiempo, así que estamos llenos de saludos para ustedes dos, muchas felicitaciones. Voy a leer una, Patricia de Viña del Mar, muchas gracias por las presentaciones de ambos profesionales, secos. Gracias también a la corporación por darnos esta oportunidad para aprender y entendernos mejor. Un abrazo. Muchas gracias al doctor Frunz, muchas gracias a la doctora. La verdad es que estaba llenos de agradecimiento y lo mismo les digo yo, muchísimas gracias a los dos. Vuelvo a dar las gracias al Laboratorio Novartis por permitirnos tener estas instancias. Y bueno, esto ha sido grabado, así que después lo vamos a subir para que todos tengan acceso. Y quedaron muchas preguntas ahí, pero que las podemos ir contestando en nuestro grupo, chicos, o yo se las puedo hacer llegar también a los dos doctores. No hay ningún problema. Ningún problema. Y muchas gracias a ti, Verónica. Estupenda reunión. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias por la invitación, Verónica, y el laboratorio por permitirnos estar acá y compartir este espacio con ustedes. Así que muchas gracias. Perfecto. María José. Gracias, Vero. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy con nosotros para conversar sobre estos temas tan interesantes. Ahí, perdón, voy a poner mi cámara. Tan interesantes y bueno, esperamos volver a encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los doctores, a María José, a Novartis, a todos los participantes. Y nos estamos viendo. Besos a todos. Gracias a ustedes, muy buenas noches.